Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Voces de la Frontera. Soy Dolores Aragón y nos acompaña, por supuesto, nuestra coconductora Hilda García. Hilda, muy buen día. Muy buen día, Dolores. Me da mucho gusto estar nuevamente en Voces de la Frontera. Te Y saludo acá desde el tenemos, Colegio de la Frontera Norte. así es, y tenemos ahora una invitada muy especial y, por supuesto, muy esperada para nosotras en este podcast, porque justo este podcast habla de la frontera. Y bueno, tenemos a una investigadora bastante reconocida, la doctora Gloria Siria Valdés. Gloria Siria, bienvenida, buen día. Oh, muchas gracias. Saludos desde este edificio precioso del Colegio de Sonora, en el centro histórico de Hermosillo, Sonora. Atrás de mí está un mural que representa toda nuestra cultura aquí en Sonora. Muchas gracias por la invitación. Pues antes de comenzar con esta serie de conversaciones, me gustaría presentar a la doctora Gloria Siria Valdés Gardea. Ella es profesora e investigadora, doctora en antropología cultural por la Universidad de Arizona, adscrita al Centro de Estudios Transfronterizos del Colegio de Sonora y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Ha sido reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su trabajo en promover iniciativas solidarias en las comunidades de ciencia y tecnología y humanidades e innovación, las que han contribuido para enfrentar la contingencia del COVID-19 en México. También recibió el reconocimiento La Raza a profesor hispano distinguido por parte de la Universidad de California en San Diego. Sus principales áreas de interés son los estudios en temas de migración, identidad, fronteras y antropología marítima. En la actualidad trabaja en el desarrollo de un enfoque teórico y una metodología que permita visibilizar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno y en espera de refugio, así como en el desarrollo de los procesos administrativos de inscripción y registro escolar que prioricen el bienestar de los menores y el ejercicio de su derecho a la educación. Gloria Siria, pues un gusto tenerte aquí y bueno, explícanos por favor ¿por qué? ¿Qué es el seminario Niñez Migrante y por qué surge? Gracias. Es una muy buena pregunta. Te comento que el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora surge hace aproximadamente 17 años. Nosotros empezamos a evidenciar, a visibilizar la presencia de niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados o no en tránsito por Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Entre colegas estábamos hablando, oye, mira esta dinámica que se está dando aquí, etcétera. Y tuvimos esta idea de iniciar con un seminario para visibilizar los trabajos académicos que se estaban haciendo en la región y a nivel nacional y con las colegas de la Universidad de Arizona, especialmente donde tu servidora tenía y tiene todavía contacto. Entonces, el seminario fue de tal éxito que nos dimos cuenta que sí había trabajo sobre niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito o no acompañado, que sí había estudiantes de maestría y doctorado que estaban haciendo sus tesis al respecto y que había toda una serie de trabajos desde la historia, la antropología, la sociología que habían cobijado esta serie de documentos. Lo que pasaba es que la visión era distinta. Nosotros quisimos empezar con una visión donde el niño y la niña fuera visibilizada, no como entes pasivos en el proceso de la migración, no solamente como acompañantes de la mamá o hijos, sino como niños, niñas y adolescentes que a través de sus propias voces expresaran todo el proceso migratorio, las vicisitudes sociales, económicas y culturales, ¿verdad? Y la situación de desigualdad que estaban desde su lugar de origen. En pocas palabras, transitar de una mirada adultocéntrica, donde las voces de los niños son representadas por Claro. los autores, los antropólogos, los historiadores, a una mirada donde las voces de las niñas y de los niños son representados por ellas mismas. Wow. Muy interesante, Gloria, lo que nos comentas. Este,
Esto de este nuevo enfoque que ya está siendo discutido a nivel internacional, esto de darle voces a los niños porque sabemos que los niños toman decisiones, o sea, no son entes pasivos. Obviamente implica en el contexto de la frontera o de México un desafío para su estudio. Entonces, ¿cuáles serían esos desafíos para analizar, generar una metodología apropiada o para poder entender estos desafíos de lo que es el estudio de la niñez migrante? Bueno, es una excelente pregunta, colega Hilda, y agradezco que la menciones. Pues son muchos desafíos, son desafíos teóricos, metodológicos, de implementación de política pública, pero empezando con los desafíos teóricos. Los desafíos teóricos comprenden el hecho de que debíamos de movernos de una mirada patriarcal adultocéntrica, de una filosofía donde las voces de los varones era siempre representada, ¿verdad? Sí, a una filosofía donde las mujeres, las niñas, los niños también tienen voz y deben de ser tomadas en cuenta. Es decir, la mirada adultocéntrica es prima hermana de la mirada patriarcal, es prima hermana de la mirada de cómo los varones históricamente habían sido representados como protagonistas únicos en los procesos migratorios, ¿verdad? Y así tenemos al varón cruzando el río Bravo con su mochilita, ¿verdad? Así tenemos también al hombre considerado como el breadwinner que va y gana dinero para mandarle a las familias en sus lugares de origen. Los estudios feministas revolucionaron mucho esa visión, contemplando también que las mujeres participan en la migración internacional, no solamente los varones. Y todavía siguiendo trabajando con esa visión, empezaron a analizar la presencia y la participación de las mujeres no como esposas pasivas, no como viudas, no solamente como acompañantes, sino mujeres divorciadas, mujeres con carreras técnicas, mujeres muy golpeadas por la crisis económica mexicana, mujeres de clase media, etcétera, etcétera, que bajo sus propias decisiones empezaban también a contribuir al sustento a través de la estrategia de la migración internacional. Entonces, estos cambios en los paradigmas, es una de mis hipótesis, quiero por consecuencia también, una vez que el padre o el varón migra, una vez que la mamá o la mujer migra, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en ese paradigma? Bueno, mandar traer a los chamacos, ¿verdad? A los niños, niñas y adolescentes. Y también en conjunto con el empobrecimiento hablando de México, las clases y los lugares de expulsión, tradicionalmente hablando como sur y centro del país, las comunidades agrícolas, las comunidades de explotación de los recursos naturales, etcétera. Sí, empezamos a ver este cambio de que también los niños, niñas y adolescentes, al igual que las mujeres, migran. Pero no es nuevo esto. Tenemos la época del bracero de los años 40, de los años 60, donde muchas madres de familia, esposas y niños, niñas y adolescentes migraron acompañando a su papá en Estados Unidos, producto del acuerdo estadounidense, ¿verdad?, de que pudieran irlos a acompañar. Pero ¿cuál es la diferencia en la actualidad? Sí, la diferencia es el cambio de paradigma, el cambio de visión, en donde las experiencias de los niños, las experiencias de las niñas, las experiencias de las mujeres son vistas desde un punto de vista dentro de sus propias voces, no experiencias homogéneas, sino muy heterogéneas, sí, y ligadas a su propia agencia. Entonces, los desafíos en particular, porque como ven me estoy bajando de lo nacional o de lo internacional hacia abajo, los desafíos para niños, niñas y adolescentes son muchos y también implican un cambio de paradigma teórico y metodológico. Por una parte, los niños, niñas y adolescentes eran considerados como
personas como tienen y son cobijados por sus tutores, ¿verdad? Entonces, como agentes indefensos, incapaces de evocar opiniones o de ser tomados en cuenta. Sí, una visión patriarcal también. También los niños, niñas y adolescentes, sus voces para darlas eran autorizadas por los padres de familia, como si ellos tampoco pudieran también ellos aceptar y decir, quiero participar o no quiero participar. Esos son grandes desafíos para el Seminario Niñez Migrante. Y nosotros también empezamos a aprender en conjunto, ¿verdad? A diseñar metodologías basadas en el consenso y en la aprobación del padre de familia o tutor para que nos dieran su permiso, nos den su permiso para entrevistar, pero no solamente eso, preguntarle al niño o a la niña si está de acuerdo y elaboramos una guía, ¿sí? Que se establece con cada niño o niña o adolescente, aunque padre o madre nos haya dado la aprobación de platicar con él, sí, una guía con puntos muy interesantes que establecemos, como preguntarle al niño si sabe dónde estamos, preguntarle a la niña si se siente a gusto en el espacio, preguntarle a la niña que si le gustaría platicar con nosotros y así va. Entonces, todo eso se ha concretizado en un manual, ¿sí? De un manual donde desde la perspectiva antropológica, periodística y jurídica, sí se respeta el derecho humano que tiene el niño o la adolescente de ser preguntado. Muchas gracias, Gloria. Wow, pues me parece sobre todo muy interesante la parte de trabajar con niños y niñas. Me parece muy, muy interesante y además creo que debe de ser también bastante difícil en la cuestión de que no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de estudios desde la óptica de los niños y las niñas, ¿no? Como bien comenta, profesora. Mi duda sería ahora mismo en términos de cuál es su perspectiva como una experta en los estudios, digamos, de la migración. Eh, Vemos en las noticias mucho sobre que ahora la migración tiene características muy particulares. Por ejemplo, que es migración familiar y que hay más migración de mujeres y que hay más migración de niños y niñas que en otras épocas, que en otros tiempos. Lo comentó usted ahora mismo sobre que teníamos una visión como muy masculina, muy patriarcal de la migración. Em, ¿Hacia dónde va, en su opinión como una experta, hacia dónde van los estudios de la migración? ¿Cuáles son esos retos contemporáneos? Sí, mira, hay retos muy contemporáneos, pero no necesariamente nuevos, que ya colegas de varias partes de la República Mexicana y varios centros de investigación prestigiosos como el COLEF mismo, el CIESA Sur, el Colegio de Sonora, los diferentes colegios han visibilizado. Y un aspecto importante que me gustaría puntualizar y que tú lo dijiste, también lo dijo la colega Hilda, es el mismo concepto de frontera. Sí, el mismo concepto de frontera, sí, tomando en cuenta los cambios metodológicos, teóricos y prácticos en relación a los estudios migratorios, el mismo concepto de frontera ha sido desafiado. Sí, el concepto de frontera ya está muy manoseado cuando nos referimos solamente a las líneas, a las ciudades o a las comunidades fronterizas que colindan directamente con las llamadas ciudades hermanas, que de hermanas no tienen mucho. Vemos Ciudad Juárez y El Paso, Texas y todo lo que está haciendo el gobernador Abbott por allá. Pero bueno, esa es una nota al calce.
Sí, el concepto de frontera desde hace mucho ha sido criticado y manoseado y muchos especialistas hemos dicho que es necesario abrirse, abrirse. ¿Por qué? Porque la metodología y los estudios estaban confinados, circunscritos al espacio región de las ciudades hermanas, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Tijuana, San Isidro. Y nosotros estamos viendo, yo estoy viviendo aquí en Hermosillo, Sonora, como ciudades que colindan cercanamente como la frontera, como Magdalena, Santana, Hermosillo, en el lado del noroeste, Caborca, Pitiquito, etcétera, Altar, Sonora, que no colindan directamente con las ciudades hermanas fronterizas, están siendo impactadas por los fenómenos migratorios por de una manera muy peculiar y muy singular. Entonces, tenemos que empezar abriendo el concepto, todavía más el concepto de frontera, ¿sí? Y contemplar aquellas dinámicas migratorias que se están dando en ciudades y comunidades que no colindan directamente con la frontera y que están impactando, ¿verdad? Entonces estamos desterritorializando el concepto de frontera más allá de la línea fronteriza. Ese es un desafío, ¿verdad? Dos, la heterogeneidad de los procesos migratorios que se están percibiendo en México. Sí, hasta los mismos servidores públicos e instituciones se confunden. Tenemos una alta gama de procesos migratorios que convulsionan en nuestro país y en el caso de Sonora que convulsionan en Sonora. No es lo mismo hablar de niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan de Estados Unidos después de haber vivido y nacido en Estados Unidos, cuyo primer idioma es el inglés y que llegan aquí a Sonora. No es lo mismo hablar no es lo mismo hablar que niños, niñas y adolescentes repatriados mexicanos que intentan cruzar procedentes de sur y centro del país, que intentan cruzar y que son agarrados por las autoridades estadounidenses y repatriados a los albergues camino a casa aquí en Sonora. No es lo mismo un retornado que un repatriado. No es lo mismo niños, niñas y adolescentes que están solicitando en compañía de mamá y papá o tutores refugio o asilo para quedarse en Sonora, es decir, para quedarse a vivir aquí en Hermosillo o en Ciudad Obregón o en Navojoa, a niños, niñas y adolescentes que están solicitando refugio para Estados Unidos y que viven mientras tanto en las comunidades fronterizas sonorenses. No es lo mismo, no es lo mismo los niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos repatriados que intentan cruzar a los niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos o de otros continentes que son agarrados y que los repatrian a sus lugares de origen. Tenemos una gama, tenemos también a los niños, niñas y adolescentes acompañados de su familia o sin acompañamiento que están radicando en Hermosillo, Sonora, en Nogales, Sonora, en Obregón, en Navojoa y que no han pasado por ningún trámite administrativo, es decir, niños acompañados de sus tutores o padres de familia que no fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración, no fueron retornados ni repatriados, que lograron esquivar todos los retenes y que están aquí indefinidamente bajo ningún trámite administrativo. Necesitamos conocer esa heterogeneidad. Como segundo punto, conocemos esa heterogeneidad, entonces podemos abordar metodológicamente estos cambios que estamos viviendo a nivel internacional. México ya no solamente es un país de tránsito, ¿sí? Y de retorno, sino México es un país de llegada. Y lo dicen las casi 50,000 personas que han solicitado refugio y asilo para quedarse a vivir en México en el 2023. Entonces, los paradigmas están cambiando. Reconocer también las personas migrantes extracontinentales. Aquí en Hermosillo, Sonora,
colegas, les comento que tenemos a los 5 continentes representados aquí por las personas migrantes que han sido detenidas. Sí, conste, detenidas, no rescatadas, ¿verdad? África, Asia, América, continente europeo y Oceanía. ¿Cuándo habíamos visto eso en tal magnitud? Entonces, esto nos lleva a repensar que teórica y metodológicamente necesitamos otros abordajes. Sin duda, Gloria, nos estás planteando que el tema de la migración en México tiene otra cara que se ha vuelto muy compleja. El asunto de la heterogeneidad en los perfiles de los niños y de los adolescentes, pues resulta crítico para poder primero visualizarlo, como dices tú, y luego poder plantear políticas públicas acordes en los que les demos voces a los niños. Creo que ahorita planteaste de manera muy importante el rol básicamente de la migración o de los niños que que han cruzado fronteras o que internacionales o que han retornado al país por otro tipo de situaciones y estoy segura que también tendrías mucho que aportar en términos de las migraciones internas muy intensas de los Claro. niños, ¿no? De los trabajadores agrícolas, que tienen una gran trayectoria de vida o en Hermosillo, Sonora, ¿no? En la zona de la costa, y que también tienen retos muy importantes. O sea, no solamente es esta migración internacional que estamos viviendo, sino esta migración interna que también tiene retos mucho, pero muy importantes para el país. Entonces, veo que el seminario Niñez Migrante ha transitado no solamente del componente teórico y de análisis, sino también tu proyecto o este proyecto que tiene el Colegio de Sonora busca desarrollar acciones concretas de programas o dentro del marco del CONACYT, o sea, de tener, plantear proyectos que tengan incidencia. Esto es que empiecen a tomar decisiones, se empiezan a tomar decisiones o desarrollar acciones para resolver necesidades concretas de esta población. ¿Por qué no nos hablas un poco de lo que ha sido esta evolución de la parte de investigación a empezar a tener acciones concretas de atender las necesidades de la población migrante, de la niñez migrante en Sonora? Muchas gracias por la oportunidad para explayarme en ese punto importante. El Seminario Niñez Migrante empezó a hacer incidencia desde el 2017. ¿Qué entendemos por incidencia? Acciones, productos de los resultados de investigación que transformen la vida de los actores a quien iban dirigidas o van dirigidas esos proyectos de investigación y que se queden. No que los transformen un día, 2 días, sino que permanezcan. No ha sido fácil. El Colegio de Sonora tiene ya una trayectoria amplia en relación a la incidencia. Tenemos un centro de salud y sociedad que es pionero aquí en el Colegio de Sonora por sus aportes para ligar la investigación con la incidencia. Nosotros en el Seminario Niñez Migrante y el conjunto de actores que participan en él, colegas, estudiantes de posgrado, etcétera. Una vez tuvimos una conversación hace años, así como en el 2015, 2016, de que qué seguía. Sí, estaba muy suave el asunto de la difusión, de la divulgación, el SNI, la escenografía padrísima de las entrevistas y etcétera, etcétera. Pero ¿qué seguía? El reconocimiento es muy agradecido, claro que nos encanta, pero ¿qué seguía? Ya era hora de retribuir a la sociedad y transferir este conocimiento que habíamos acuñado en acciones prácticas. Es por ello que desarrollamos 3 líneas de acción desde el 2018. Una línea de acción cultural, una línea de acción de capacitación y una línea de acción educativa a través del programa de asesorías escolares gratuitas para niños, niñas y adolescentes migrantes. Nos da mucha satisfacción las tres están
vinculadas, ¿sí? Las tres están relacionadas. El programa de asesorías escolares gratuitas nació el 14 de noviembre del 2018, mucho antes que CONACYT nos exigiera la parte de incidencia. Nosotros ya estábamos haciendo eso. El 14 de noviembre del 2018. ¿Qué es el programa de asesorías escolares gratuitas? Es un espacio lúdico, humanitario, de acompañamiento, donde los niños, niñas y adolescentes migrantes que han retornado a Hermosillo y que su primera lengua es el inglés, donde los niños, niñas y adolescentes migrantes que están ubicados en el albergue del estado Tino Tosh, que son niños no acompañados por sus padres de familia, principalmente de Centroamérica, y niños, niñas y adolescentes de los albergues de la ciudad vienen a el Colegio de Sonora cada semana, los miércoles, a recibir actividades lúdicas, educativas y de esparcimiento todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Ese era el objetivo principal. Sin embargo, el objetivo se extendió porque aquellos casos de niños, niñas y adolescentes acompañados de mamá o tutor de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, etcétera, que decidieron quedarse aquí en Hermosillo indefinidamente, bajo ningún trámite de refugio o asilo, pues vamos a entrar a la escuela, pues ya tenemos meses sin ir a la escuela. Entonces, el programa del seminario se convirtió en un gestor y acompañamiento de esa madre o ese padre o ese tutor a la escuela. Vamos a tocar puertas. Hey, director, fíjese que yo soy la profesora Gloria Siria del Colegio de Sonora, vengo a acompañar a esta madre de Guatemala, trae a sus dos niñas, fíjese que quiere entrar a la secundaria, las niñas, primero y segundo de secundaria. No, pues no tenemos cupo, trae papeles, no trae, no las podemos inscribir porque necesita la boleta de allá, necesita el CURP, necesita acta de nacimiento. Entonces, todo esas vicisitudes que nosotros vimos, ¿verdad? Nos llevaron a, de alguna manera, dialogar más cercanamente con la Secretaría de Educación y Cultura para apoyarnos en esos casos, y afortunadamente nos apoyaban y nos apoyan caso por caso. Hemos logrado inscribir a más de 2 docenas de niñas, niños y adolescentes a la escuela, niños de Guatemala, de El Salvador, de Venezuela, de Cuba, y niños retornados de Estados Unidos que también tenían dificultad para entrar a la escuela. Sin embargo, pues eso era muy laborioso. Sí, la política pública no se hace así, es muy cansado y muy laborioso. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, a través de la colaboración colegiada de colegas de la Universidad de Sonora, de colegas de fuera del país, de estudiantes de maestría y doctorado, tomamos un curso para ver cómo se diseña una iniciativa de ley. Tomamos un curso. Tomamos ese curso, luego tu servidora se metió a un seminario, taller de septiembre a noviembre del 2021, también para ver cómo se diseñan ese tipo de situaciones, y concluimos con el diseño de una iniciativa de ley que se llama Mesabancos en Espera, Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. Esa iniciativa se sometió el 2023 y esta iniciativa fue aprobada por el Congreso del Estado en abril 23 del 2023. Tenemos iniciativa. ¿Qué establece esa iniciativa? Que todos los niños, niñas y adolescentes en Sonora hayan retornado, estén en tránsito, estén en espera de refugio y asilo, independientemente de su condición migratoria, traiga documentos o no traiga documentos, deben de ser recibidos en la escuela. Entonces, pues ha sido un esfuerzo muy, muy, muy interesante, muy bonito, y sobre todo
Creo, colegas, que es importante que el investigador en ciencias sociales, sí, ante las profundas desigualdades que estamos viviendo, ante las profundas situaciones a nivel internacional en torno a la migración, cuyo grupo vulnerable son los niños, niñas y adolescentes, sí, tengamos y transitamos a la parte de la incidencia y la transformación. Muchas Guau, felicidades, Gloria. Muy, muy interesante esta iniciativa. Muchas guau. Adelante. gracias. Yo, la verdad, me emociona pues mucho escucharla, profesora, porque em, quiero comentar que, bueno, yo soy de Hermosillo, ahora mismo vivo en Nogales y trabajo en la Universidad de Sonora, orgullosamente, pero recuerdo las asesorías a los niños y niñas migrantes que usted promovía desde hace mucho tiempo, es decir, desde Sí. antes que siquiera CONACYT lo pidiera como la incidencia, y me parecía encantador, o sea, porque era muy relevante. Me gustaría, para cerrar, maestra, que nos comentara ya algo un poco más personal, porque hablamos ya de todo el proyecto. ¿Usted alguna vez soñó con que esto fuera posible? O sea, soñó con hacer un proyecto de investigación que después fue llevándose a la acción y que después fue llevándose a ayudar a gente y que después fue llevándose al Congreso del Estado. ¿Qué soñó Gloria Siria hace años? Bueno, esa es una pregunta muy bonita, ¿verdad? Yo creo que mis sueños, eso es mi opinión personal, ¿verdad? Están enmarcados en un desarrollo emocional, incluso fisiológico, ¿verdad? Sí, yo creo que llega un momento en que tú misma, tu servidora, se ve, ¿sí? Y va uno en constante crecimiento emocional, moral, académico, que yo me vi y dije, es momento de dar. Sí, es momento de trascender, lo quiero decir con todas sus letras. Así fue. Yo soy becaria CONACYT para hacer mis estudios de posgrado en la Universidad de Arizona y luego me repatrié a México. Entonces, para mí es importante trascender en lo que mi país me ha dado para formarme. Estoy muy agradecida de cómo estos proyectos cobijados por el Colegio de Sonora han engrandecido mi espíritu, mi persona, ¿sí? Estoy muy agradecida de cómo hemos logrado tocar fibras, ¿verdad? En muchas partes de la República Mexicana, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos ser ejemplo, ¿verdad? De que sí las cosas se pueden hacer. Entonces, eso se fue tejiendo y estamos ahorita en un momento de dar, de trascender, ¿sí? Y ello en conjunto con mi propia experiencia migratoria, ¿verdad? Sí, son pocas veces las que yo tengo oportunidad de platicar de mi experiencia migratoria, pero déjenme decirles que en el 2003, el papá de mis hijos y yo, con mi hija de 7 meses y mi hijo de 8 años, nos tuvimos que regresar aquí a Hermosillo a renovar la visa porque nos los pedían, pues estábamos trabajando de profesores en Estados Unidos, pues resulta que no nos la renovaron aquí en Hermosillo. Fue el 2003, acababa de pasar lo de las Torres Gemelas y la situación se estaba poniendo muy difícil y teníamos que pasar por un escrutinio más duro. Sí, aunque ya traíamos la visa J1, J2, ¿desde cuándo, verdad? Entonces, regresamos y una estancia de 15 días se volvió una estancia de 3 meses. Sí, yo alimentando maternalmente a mi niña, etcétera, hasta que a la primera persona que le llegó fue a mí. Y me dice el papá, me dice, usted tienes que ir, te tienes que ir, pero ¿cómo me voy a ir? Y me tuve que ir. Sí, me tuve que ir, amamanté la última vez a mi hija y me fui a San Diego, California, a UCSD La Joya sola. Y él se quedó aquí porque él no le llegó con mis hijos. Entonces, fue una decisión muy difícil. Por supuesto, no trato de equivalar ni homogeneizar lo que viven miles y miles de madres de familia, ¿verdad? Que tienen que irse, pero emocionalmente hablando, sí, fue muy duro,
mis hijos se quedaron aquí, tomé medicamento para que se me cortara la leche y llegué a un lugar que no conocía. Entonces, eso te sensibiliza mucho para los temas. No hay investigación objetiva. Claro. Toda la investigación parte de un sentir y de una posición política y social, pero por supuesto lo vuelve objetivo la vigilancia epistemológica y la vigilancia metodológica. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. La verdad, pues qué bonita experiencia tenerla aquí con nosotras, sobre todo pues experiencias de mujeres que son tan importantes en la investigación, en la academia, y decirlo también muy en alto y muy fuerte en este podcast, que pues ustedes, parte del sistema de investigadores nivel 2, un gran reconocimiento pues para las mujeres que sabemos que es difícil llegar a esos niveles en un sistema no tan duro en términos de evaluación y sobre todo pues por un camino tan particular. Así que doctora, pues muchas gracias. Vamos a cerrar esta sesión. Nos vamos con muchas lecciones. Creo que fue una clase magistral también. Eres muy generosa, son muy generosas de decir eso y las redes del seminario están abiertas. Mi teléfono celular es público para toda aquella persona interesada en conocer más. Muchísimas gracias, doctora. Pues esto fue todo de Voces de la Frontera. Soy Dolores Aragón y estuvo conmigo nuestra compañera Hilda García. Sí, pues un placer, Gloria Silvia, haberte tenido en el programa, y muy interesante los aportes que estás haciendo, muy importante los aportes que estás haciendo, no solamente en materia de política pública, sino en términos analíticos de lo que es la problemática educativa y en otras áreas de la niñez en Sonora. Felicidades por ese trabajo. Gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima.